Bendiciones en este día y bienvenidos a tu devocional. Venezuela en fuego, así he titulado el devocional de esta mañana. Quizás muchos, debido al drama de las Olimpiadas, no han estado al tanto de los eventos que están sucediendo en Venezuela y con todo el pueblo venezolano en todo el mundo. El pueblo venezolano responde con fuerza y con furor ante los resultados de las elecciones que tomaron lugar el 28 de julio de este año. El candidato a la presidencia, Edmundo González Urrutia, líder de la oposición, ganó las elecciones con un 73% de los votos a su favor, dando solamente al presidente actual, Nicolás Maduro, un 27% de los votos del pueblo. Esto implica que una cantidad mayoritaria votó a favor del cambio en Venezuela. En los últimos años se estima que aproximadamente 7.7 millones de venezolanos han salido del país debido a la crisis social que vive el pueblo a raíz de la opresión política por el presidente Nicolás Maduro. Esta crisis ha llevado a la separación de familias completas, causando gran dolor en el corazón de todo el pueblo venezolano. Este pasado sábado, alrededor de las 11 de la mañana, la líder de la oposición, María Corina Machado, quien apoya al presidente electo, Edmundo González, salió con valentía a las calles de Venezuela llevando su voz y alentando al pueblo venezolano. Aproximadamente 20,000 venezolanos salieron a las calles de Venezuela en apoyo al cambio. También hubo grandes manifestaciones pacíficas en otras partes del mundo, ofreciendo gran amor y apoyo al pueblo venezolano y a los líderes del cambio en Venezuela. Cada venezolano está aportando su granito de arena, llevando un mensaje de amor, esperanza y cambio, con los ojos puestos en un nuevo futuro y una Venezuela libre del gobierno opresor que por aproximadamente 25 años ha martirizado a este pueblo con hambre, tristeza y dolor. En un video, la representante de la oposición, María Corina, llamó al pueblo a una marcha pacífica diciendo: "Para cobrar, también vamos hasta el final". Este emblema, el cual es muy común por ella, busca incentivar al pueblo a la justicia social. Ahora, lo que debemos de preguntarnos es cómo debe de responder el pueblo de Dios ante esto. Como creyentes, cada uno de nosotros somos parte de la Iglesia Universal de Cristo. No solamente los cristianos en Venezuela son llamados a orar por su país, también todos los creyentes unidos en el mundo somos llamados a orar por la paz en medio de la opresión. La palabra de Dios nos llama a someternos a nuestras autoridades gubernamentales, pero también nos llama a orar por nuestras autoridades. El apóstol Pablo le recuerda a la iglesia de Cristo, la cual era perseguida y martirizada tanto por los líderes religiosos de aquel entonces y por el gobierno de Roma, que debían de someterse a sus autoridades, pero al mismo tiempo orar por ellas. Veamos lo que dicen las Escrituras. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4, Pablo da una palabra de exhortación al pueblo de Dios, diciendo: "Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos paz, tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad". El llamado de parte de Dios a su pueblo es a no ser simplemente espectadores del dolor ajeno, sino a que nuestro llamado es a la oración, al ruego constante ante Dios por la paz y la tranquilidad, primeramente entre el pueblo de Dios y segundo también entre la sociedad y sus autoridades. Pero esto no es todo. La palabra de Dios nos llama también a someternos a nuestras autoridades, o sea, presidentes, alcaldes y fuerzas armadas. Leamos Romanos capítulo 13, versículo 1 al 2, donde dice el apóstol Pablo lo siguiente: "Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que
Las que existen fueron establecidas por Él. Por tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Pero, ¿qué pasa cuando las autoridades no cumplen con su papel de cuidar del pueblo y en vez de cuidar al pueblo, reprimen al pueblo con dureza y sin gracia? ¿Cómo debe el pueblo responder? Una de las doctrinas bíblicas fundamentales más importantes en las Escrituras y en la vida de todo creyente es la soberanía de Dios. Solamente Dios es soberano sobre todos los hombres y sobre toda su creación. El libro de Daniel, capítulo 2, versículo 20 al 23, Daniel exhorta misericordia a Dios para que el remanente del pueblo de Dios no fuera ejecutado con los babilonios, ya que Dios mismo entregó a este pueblo a sus enemigos por la dureza de sus corazones y por apartarse de sus caminos. Daniel, como representante del pueblo y hombre de Dios, clama a Dios diciendo: Alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyo son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone a reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. El gran problema de Nicolás Maduro es que él se ha hecho como Dios y soberano sobre el pueblo venezolano. La realidad es que el presidente es simplemente un representante de Dios que debe cuidar del pueblo con gracia y amor. El presidente debe ejercer el orden, pero no reprimiendo y abusando del pueblo, ya que éste no le pertenece a él, sino a Dios. En su marcha el pasado sábado, el presidente Nicolás Maduro dijo lo siguiente: tenemos 2,000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tucuyito. Máximo castigo. Esta vez no va a haber perdón. Nicolás Maduro llama a todos aquellos que se oponen contra su gobierno criminales y terroristas, como promulgó en su discurso hace 5 días atrás. Pero en su ignorancia se ve a sí mismo por encima del pueblo como un tirano que rige sin gracia y con manos duras. En la palabra de Dios hemos visto muchos reyes similares a él caer una y otra vez, como por ejemplo Saúl, Nabucodonosor y Nerón. Muchos de estos tiranos, quienes también se han proclamado soberanos sobre el pueblo, y algunos de estos, como Nerón, quien se proclamaba Dios de dioses. Estos fueron avergonzados y destruidos por la poderosa mano de Dios. Finalmente, en Proverbios 6, 16 al 19, Dios nos recuerda que hay 6 cosas que Él detesta. 7 de estas son abominaciones para Él: los ojos soberbios, la lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, el apóstol le recuerda a la iglesia de Dios lo siguiente: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que mi exhortación para tú venezolano que me escuchas el día de hoy es lo siguiente, mi querido hermano. Número 1, permanece firme buscando del rostro de Dios y clamen a Dios, porque Dios hará justicia. Número 2, continúen luchando por los derechos. Esta libertad le fue dada a ustedes por Dios. Respeten y honren a sus autoridades, aunque éstas se opongan contra Dios mismo. Muestren amor a sus opresores, compartiendo la gracia y la misericordia de Dios con ellos. Ellos verán a Cristo. Ora por aquellos que los persiguen. Dios no está con los brazos cruzados. Él está obrando a través y en medio de ustedes, pueblo. No pierdas las esperanzas. Recuerda que nuestra esperanza mayor descansa en la libertad que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario. En Él tenemos vida eterna y una esperanza de gozo eterno. Recuerda
que estas aflicciones presentes también pasarán. Recuerda también que Dios mismo, quien en Cristo sufrió por nosotros, simpatiza con nosotros. Y número 10, lee diariamente la palabra de Dios y exhorta a otros también a ser fortalecidos por ella. Finalmente, recordemos en palabras del autor de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14 al 16, lo siguiente. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Hermano venezolano que me escuchas, no olvides, Dios está contigo. Bendiciones.